Por favor, al libro de Daniel. ¿Sí? Al libro de Daniel, capítulo 1. Saludamos a las personas que nos visitan por medio de las redes virtuales, las redes sociales, perdón. Y vamos a venir al libro del profeta Daniel, capítulo 1. En esta mañana estamos bien emocionados porque estamos comenzando una serie nueva, una serie pues del libro de Daniel. Y vamos a estar trabajando en esto aproximadamente unas 10 u 11 semanas. Vamos a estar revisando el libro de Daniel a detalle. A nosotros nos gusta en esta iglesia hacer como una combinación entre estudio y prédica de la Escritura. El año pasado estudiamos Apocalipsis todo el año. Estuvimos punto por punto revisárnoslo y nos tomó 54 semanas, ¿verdad? Comenzando estudiamos Jueces y ahora vamos a revisar el libro de Daniel, ¿verdad? Procuramos todo lo que se va a hacer, es decir, cada cosa que se enseña o que se predica, pedirle al Señor que nos dé su dirección, porque cada iglesia pues es diferente y tiene una necesidad diferente. Usted puede ver a la persona que está al lado y es distinta de usted. Y si vemos el libro de Apocalipsis, en los primeros 3 capítulos nos habla del mensaje a las 7 iglesias. Y usted ve que cuando Dios le habló a esas 7 iglesias, Él no les envió un mensaje en serie. Él les dijo: yo soy el Dios que conoce tus obras y has hecho esto bien, tienes estas áreas de mejora. Y así, a través de cada una de las 7 iglesias, Él les fue dando un mensaje. Algunas las alababa, otras las exhortaba, pero a todas era un mensaje personalizado. Porque hay algo muy bello de Dios que usted tiene que aprender, y yo estoy seguro que usted probablemente ya lo sabe. Y es que Dios le conoce a usted de cabeza a pies. Amén. Mejor de lo que usted se conoce. Nosotros creemos que nos conocemos, pero el Señor, dice la palabra, que Él es el que escudriña nuestro corazón. Y también dice la Escritura que el corazón del hombre es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Piense usted en la persona más mentirosa de este planeta. Algunos se imaginarán la usurpadora, otros se imaginarán otra, no sé, u otro. Bueno, peor que la usurpadora es el corazón. Dice que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y uno se puede ver al espejo y uno dice: vea qué lindo, vea qué linda. No mata ni una mosca. Tan bueno yo. No fumo, no tomo, no bailo pegado, como decimos, ¿verdad? Soy tan bueno, soy tan buena. Y el mismo Jesús, cuando le dijeron: maestro bueno, y Él dijo: ¿por qué me dices bueno? Si bueno solo hay uno, y es el Padre. En nosotros, por causa del pecado, no hay nada bueno. Lo único que puede hacer que en nosotros se produzca algo de virtud es el Espíritu de Dios. Amén. Si hay algo que lo puede transformar a usted y a mí, es el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Amén. Y el Espíritu Santo no es una fuerza, como algunas personas lo piensan, que empuja a la gente. El Espíritu Santo es una persona. ¿Y cómo sabemos que es una persona? Porque la Escritura dice: no contristéis al Espíritu de Dios. Es decir, tiene emociones. También dice que el Espíritu Santo habló en algún momento a personas, es decir, tiene opinión, tiene intelecto, tiene emociones, tiene una voluntad definida, es una persona. Y como tal, nosotros tenemos que aprender a interactuar con Él. Una fuerza no tiene esto, pero una persona sí. Y cuando nosotros aprendemos a relacionarnos, como cualquier relación que usted tenga con una persona, con el Espíritu Santo, entonces vamos a poder tener un intercambio, porque en eso se basan las relaciones. Hay 3 tipos de relaciones y nosotros tenemos que aprender esto. La primera y más importante es su relación con Dios. Después está la relación con los demás y la relación conmigo mismo. Véalo como un trípode. Y cuando alguno de esos 3 falla, lo demás también va a sufrir. Y nosotros tenemos que aprender a relacionarnos primariamente con el Señor. Y cuando usted tiene ese vínculo, ese nexo bien hecho, entonces de él va a fluir virtud hacia usted y también sus relaciones van a empezar a estar en armonía. Y lo más importante también, su relación con usted mismo va a empezar a mejorar. Porque a veces somos nuestros peores enemigos. A nadie le ha pasado, solo a mí. A veces somos muy duros con nosotros mismos, somos nuestros peores enemigos. A veces más malos que el mismo diablo. Nos saboteamos. Pero el Señor está en control también. Amén, de esas cosas. Y ese es uno de los mensajes que este libro va verdaderamente a puntillar y que vamos a estarlo viendo durante estas semanas. Vamos a leer del 1 al 2 primero, del versículo 1 al 2, y vamos a poner una base de trabajo hoy,
que después vamos a darle seguimiento en cada uno de estos a través de estas semanas, pero vamos a leer los primeros 2 versículos que nos dejan como un poco de visibilidad de lo que vamos a estar hablando. Dice de la siguiente forma, leo de la Reina Valera contemporánea para los que están siguiendo la lectura. Dice así: en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor permitió que el rey Joacín cayera en manos de Nabucodonosor y que éste se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios al templo de su Dios en Babilonia y que los depositara en el tesoro del templo de su Dios. Amén. Bien, cuando leemos esto, de entrada uno podría pensar, pero ¿cómo así? ¿Cómo es que el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, su pueblo, puede venir un rey cualquiera, el rey de Babilonia, puede pisotear de la manera que pisoteó esta tierra y hacer básicamente lo que quiso? Entró, como dicen los viejillos, como un perro por su casa. Y dice que no solamente pues pusieron a este hombre Joacín, sino que dice que se llevó los utensilios y una serie de cosas bien tristes que vemos que le acontecieron a la nación de Israel, ¿verdad? Y para poder entender esto, que es lo que vamos a estar desarrollando a nivel histórico y después a nivel personal, cuál es el mensaje que transmite Daniel a nosotros, pues es importante que entendamos un poco el contexto histórico de lo que estaba pasando para poder extraer para nosotros hoy en día pues la relevancia de este mensaje, ¿verdad? Siempre que uno estudia la escritura y está leyendo un libro, es importante que usted lo lea de punto a punto, por una razón muy sencilla. Esto es como que usted, pongo un ejemplo, le envíen un correo un poquito extenso, y que usted solamente lea la mitad del correo y se formule una idea o una conclusión a partir de eso. Hay mucha posibilidad de que su conclusión no sea precisa. Amén. Y eso le ocurre mucho al pueblo de Dios. Leen por ahí un versículo, suena muy lindo, muy bonito, se lo aprenden y dice, esto significa esto, pero no lo vemos en su marco amplio, que es lo que está transmitiendo ese correo. Llamémosle esa carta, esa epístola o esa historia. Entonces, esta introducción tiene el objetivo básicamente de mostrarnos a nosotros lo amplio de lo que estaba pasando, para que enfocándonos en lo que vamos a ver hoy, que es el capítulo 1, ya podamos tener visibilidad de qué es lo que estaba aconteciendo acá. Entonces, comencemos por el principio. ¿Quién es el autor de este libro? Se estima que el autor muy probable o más probable de esto fue el mismo Daniel. ¿Quién fue Daniel? Pues Daniel fue un joven, calculamos que tal vez de unos 17 a unos 20 años, que fue llevado dentro de un grupo de deportados a la nación de Babilonia. Es decir, él fue un inmigrante a la fuerza, fue llevado a Babilonia, y la razón por la cual Daniel fue llevado a Babilonia fue porque Nabucodonosor, como leíamos antes, que era el rey de Babilonia, pudo ingresar a Judá y conquistarla. En este tiempo que esto estaba aconteciendo, Babilonia era la potencia mundial, era una potencia militar también. Básicamente estaban comiéndose el mundo. E Israel estaba pues muy cercano a Egipto, y dentro de los objetivos que tenía el rey Nabucodonosor en ese momento, que en realidad no era Nabucodonosor para ese tiempo, años antes estaba su papá, que se llamaba Nabopolázar. Él estaba concentrado en Egipto. Su hijo Nabucodonosor tenía que seguir básicamente la tarea que su padre había comenzado, y de los objetivos que él tenía estaban Egipto y seguido Israel. Pero Israel, digamos que ellos lo agarraban como con el meñique, uno podría pensar. No era algo que fuese muy difícil de hacer. Pero vamos a ver que aún en medio de las cosas que podemos ver nosotros negativas y terribles que estaba haciendo Babilonia, Dios estaba en control de absolutamente todo. ¿Sabía usted que aún de las cosas feas que uno ve en la tierra, que están pasando, Dios tiene control por encima de eso? De todo lo que pasa. Y nosotros podríamos pensar, pero ¿cómo? Los niños en África, el hambre que están pasando, ¿dónde está Dios? Dios no está en eso. Esas son consecuencias del pecado de la humanidad. De lo que ha degenerado el pecado a la sociedad. Pero Dios sí se involucra en el que, habiendo enviado al Salvador, el mensaje de salvación se ha diseminado hasta lo último de la tierra, para que aún esas naciones también alcancen salvación. Amén. Y sabe que aún África ha sido bastante evangelizada. Y hace unos días me llama la atención, recuerdo un reportaje que leí de un hombre que es ateo, y siendo ateo, él escribió una columna en uno de los
diarios más importantes, y él concluía lo siguiente: el evangelio ha sido positivo para África, lo cual, viniendo de un ateo, hay que considerarlo, porque han venido, han educado a las personas, han hecho albergues, han puesto escuelas, han hecho un cambio cultural, y ese cambio es notable en las provincias y en los países que dentro de África se han abierto al evangelio. Hola, interesante, porque vemos el impacto social del evangelio, que no solamente Dios quiere salvarnos para una eternidad, sino que también Él puede transformar nuestras condiciones aquí en la tierra. Él quiere involucrarse en nuestra vida. Amén. Y nosotros buscamos a Dios no solo por esas promesas, por esa restauración, sino por lo que Él es, que Él es Dios. Punto y aparte. Es por eso que nosotros tenemos que acercarnos a Él. David decía: mejor es estar un día en su casa que 1000 fuera de ella. Lo está diciendo un hombre que conoció la persecución, que conoció las glorias de un reinado, que estuvo adentro, que estuvo afuera, y él llegó a esa conclusión de decir: me conviene a mí mejor estar en la casa del Señor, estar cerca de Él, que estar 1000 años afuera en donde sea. ¿Puede usted decir lo mismo que David? A veces no lo podemos decir. Yo recuerdo cuando yo estaba en el mundo, cuando me aparté del Señor, jovencillo. Yo conocí al Señor desde que estaba bien pequeño, pero me aparté a los 13 años. Y yo recuerdo cuando estaba en las discotecas y con la mesa que más aplaude y todo eso, ¿verdad? Ese mensaje en mi corazón que no paraba de sonar, que decía: usted no pertenece aquí, usted no pertenece a este lugar. Y cómo Dios vino y se involucró para traerme hacia Él, para poder que mis ojos nuevamente se abrieran al evangelio, que viera la luz de Él. Y desde los 20 años hasta la fecha, gracias al Señor, estoy aquí y le puedo decir que el mundo no tiene absolutamente nada que supere al Señor, su presencia, su dulce voz. Amén. Y eso nosotros tenemos que tenerlo presente. Y vamos a ver cómo Daniel también valoró eso. Entonces Daniel es el autor. ¿Quién es la audiencia? La audiencia es justamente el pueblo de Israel. Pero ya no el pueblo de Israel en su base natal, sino el pueblo de Israel habiendo sido trasplantado en Babilonia. ¿Usted ha escuchado esa canción de Bob Marley, By the Rivers of Babylon? Sí. Pues esa canción la canta un cristiano, vamos a ponerle una comilla, single, ¿verdad? Él la canta justamente a partir de un salmo, que es cuando canta el pueblo de Israel diciendo: en las orillas de los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar. Y ellos se quejaban y decían: ¿cómo nos piden que cantemos canciones si estamos aquí en Babilonia? Pues justamente ese Dios que es todopoderoso nos pide a nosotros que a veces en esos momentos de desesperación tan horribles, tan feos, no se quite el canto de nuestra boca. Aunque sea en las riberas de Babilonia, o en las riberas de Alajuela, o en las de Escazú, o en las de Heredia, en las que usted esté, no importa la situación en la cual usted se encuentre, en esa ribera no deje de adorar al Señor. Amén. Porque eso nos da a nosotros fortaleza. Eso nos mantiene conectados a Él. Mantiene esa virtud de Dios fluyendo a nosotros y nos despeja el panorama de lo que está pasando, para poder interpretar los acontecimientos y lo que nos está aconteciendo de una manera objetiva a partir de lo que el Espíritu de Dios nos muestra. La audiencia es este pueblo de Israel. Él les está enviando este mensaje a ellos. Y el punto histórico de lo que estaba pasando, ya mencionamos un poco, era este objetivo que tenía pues bien Babilonia, que estaba conquistando toda esta región, pero vimos antes en el capítulo 1 que no solamente Babilonia lo estaba haciendo porque ellos querían, sino que dice el versículo 2, y el Señor permitió. Repita conmigo: y el Señor permitió que el rey de Babilonia ingresara allá y que hiciera todo lo que estaba haciendo. Entonces era un tiempo de guerras, era un tiempo en el cual habían pueblos que estaban siendo tomados a la fuerza. Unos, como los primeros años de Israel, hubo un avance más que todo político. Sin embargo, después ya entraron con todo el armamento e hicieron torerías. Pero lo que estaban haciendo era apropiándose de toda esta región de Europa oriental, ¿verdad? Después, conforme avancemos en el estudio próximas semanas, vamos a ver más al detalle lo que estaba pasando. Veamos por un lado cuál es el género literario de Daniel. Esto es importante,
porque no es lo mismo cuando uno está leyendo un salmo que cuando se está leyendo una narrativa. Si usted lee el Salmo 91, dice que con sus plumas, bajo sus plumas nos cubrirá, bajo sus alas estaremos seguros, no quiere decir que el Señor es un semejante pavo, ¿verdad? Un avestruz y que nosotros nos metemos debajo de las alas de Él. Si uno lo lee literal, así dice, ay, mira, debe ser un semejante avestruz que nos está tapando con sus plumas. Eso es un lenguaje poético. Cuando leemos Apocalipsis es un lenguaje apocalíptica. De hecho, el nombre de Apocalipsis viene de ahí. Tal vez el nombre más puntual sería Revelación. El género literario de Apocalipsis es apocalíptica, que es un lenguaje encriptado. Es decir, es un lenguaje en símbolos, para que lo entendiera una audiencia en particular, que era el pueblo de Israel en persecución. El caso de Daniel es un híbrido. Es decir, tenemos historia en los primeros 6 capítulos, que son los que escuchamos cuando estamos en la escuela dominical y nos cuentan que el horno de fuego y todo esto, eso es historia. Pero del 7 en adelante ya nos topamos con un lenguaje también simbólico, tipo apocalíptico, en el cual Dios le empieza a mostrar a Daniel de ahí en adelante algo que hemos denominado historia futurista, que es algo que usted no se encuentra en ningún libro allá afuera. El único libro que tiene esa capacidad de tener historia, que se supone que es algo en pasado, pero más bien a futuro, es la palabra de Dios. Y vamos a ver algo muy interesante con respecto a este género en particular, que son, pues, vamos a llamarle unos retos de interpretación con respecto al libro de Daniel. Y es que el libro de Daniel del Antiguo Testamento ha sido de los libros más atacados por la crítica bíblica, lo que llaman la alta crítica. Sobre todo en los siglos después de que el Señor resucitó, este libro fue uno de los más atacados. Y por filósofos principalmente, porque decían que no era posible que un libro anticipara eventos. Vea qué interesante. Porque a la mente natural, pues jamás van a decir, no es posible que alguien pueda predecir el futuro, como lo hizo Daniel, cuando a través de estos sueños y estas visiones, Dios les mostró cómo estos reinados iban a tener pues una injerencia, una hegemonía en el mundo, y ellos decían, no es posible, nadie puede saber el futuro, porque lo veían a través de la mente natural. Pero usted y yo que somos espirituales, vuelva a ver al que está al lado y dígale, despiértese, sea espiritual, ¿verdad? Usted y yo que somos espirituales, sabemos que Dios habla, ¿cierto o no? Y si Dios le place mostrarle a usted algo del futuro, lo puede hacer. Ahora, Dios no siempre habla del futuro, Dios puede hablar del presente y hasta del pasado. Este libro fue uno de los más criticados por la alta crítica. Pero como Dios es espectacular, ocurrió algo. Y fue que cuando la ciencia comenzó a avanzar y descubrimos el carbono 14, en esas cuevas que usted está viendo allí en color gris, que son las cuevas de Qumran, se encontraron un montón de réplicas del libro de Daniel, porque así fue como la Biblia se preservó, por copias que hacían los copistas. ¿Y qué hicieron? Pues muy sencillo. Le aplicaron el carbono 14 a esos rollitos y se dieron cuenta que no era como decían los filósofos, que tenía que ser algo como del siglo II antes de Cristo, sino puntualmente como lo describe Daniel, entre el siglo VI y V antes del Señor. ¿Quién le da la gloria a Dios? Amén. Descubrieron esto y allí, como decimos, coman callado, ¿verdad? Tuvieron que cerrar la boca los de la alta crítica, los leones de la crítica del libro de Daniel. Y para nosotros esto es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios siempre ha estado y estará bajo crítica. Y usted y yo podemos decirle al mundo que la palabra de Dios es veraz. Que no la entiendan es otra cosa, la gente de allá afuera, pero usted y yo sí. La palabra de Dios es veraz, es puntual y usted puede poner su absoluta confianza en ella. Amén. ¿Qué nos enseña el libro de Israel? Vamos a ver primero 3 puntos así, alto nivel, porque obviamente durante el estudio vamos a ir hablando ya puntualmente de cada una de las cosas. Una panorámica del libro nos muestra que Dios está en control, aunque no parezca. Aunque las circunstancias sean negativas, súper difíciles, aunque lloremos, aunque no sea agradable lo que está pasando, Dios está en control de las cosas. Ahora tenemos que tomar esto bien. Dios está en control de ese sufrimiento y entonces ¿qué hago? ¿Simplemente sigo llorando? No así. Sino que si Dios está en control de eso y si usted está vivo y Dios tiene un plan con usted, Él le va a ayudar a superar esto. Amén. Dios te va a ayudar a atravesar, como dice el salmista, atravesando el valle de lágrimas. Ellos las cambian en bendición.
Hay dos maneras de pasar los valles y los desiertos. Una es, y todos lloramos ahí por lo general, una es que usted pase solo y se enoje con Dios y se aparte y se queden sus huesitos ahí. Y la otra es que usted llore, pero camine. Agarre esas lágrimas, póngalas en la redoma del Señor y elévelas a Él y dígale: Señor, no me gusta lo que está pasando, pero tú dijiste que en el mundo tendríamos aflicción. Voy a confiar en ti, que tú vas a cambiar esto y lo vas a volver en bendición sobre mí. ¿Por qué? ¿Porque lo dice el pastor? No, porque la palabra de Dios dice que todo obra para bien en los que aman al Señor. No es para cualquier persona que pasa por allá, es para el que ama al Señor. ¿Ama usted al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente? ¿Amas al Señor? Hubo un tiempo que yo no lo amaba así, pero Él nos enseña, y muchas veces a través de esas situaciones difíciles, a amarle a Él. Amén. Tenemos entonces, además de esto, lo siguiente, y es algo de lo más bonito que vamos a ver, y es como en este libro, que es del siglo 6 y 5 antes de Cristo, ya Dios comenzó a mostrarse de una manera espectacular al mismo profeta Daniel. Y aquí puse un versículo nada más, pero después vamos a ver en detalle el asunto. Y este es Daniel capítulo 2:44, cuando Dios usa a Daniel para interpretarle un sueño a Nabucodonosor, y dice lo siguiente: durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Ahí estaba hablándonos del león de la tribu de Judá. Y él le iba a mostrar las transiciones de los reinados en la tierra y que después iba a venir un reino que sería establecido. Y ese es su rey y el mío. Ese es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo. Y ya desde ahí vemos los ecos del Mesías que estaba siendo anunciado. Por eso no debe asustarnos a nosotros que este libro, como todos en la Biblia, pero este en particular, haya recibido tanto ataque. Porque estaba mostrando mucho tiempo antes cosas que para usted y a mí y para el mundo entero tienen una importancia medular. ¿Quién le da la gloria al Señor? Pero también hay otras cosas que vamos a ver aquí. Si bien vemos a Cristo, ¿verdad?, nos muestra estas transiciones de los gobiernos, nos habla también de los últimos tiempos y nos deja ver los tipos de anticristos que van a haber en la sociedad. Ha habido anticristos durante las edades y hoy en la tierra podemos identificar, y vamos a hablar un poco de ellos, algunos que están siendo bien usados por el espíritu de anticristo y cómo la tierra se está polarizando los poderes para que se le dé esa plataforma a este líder o líderes que van a ser influidos por el espíritu de anticristo, y por qué la iglesia está en tal persecución. ¿Por qué también vemos que en diferentes partes del mundo, de una manera sistemática, hay temas que se están estructurando? Personas que no han ido a las mismas escuelas de pensamiento están empezando a pensar de la misma manera. Hay cosas que jamás hubiéramos tolerado que hoy en día se está hablando y se están aceptando, y usted lo ve de manera diferida en un continente y en otro. Eso no es normal. Lo que está pasando detrás de eso es que hay estructuras espirituales que están gobernando y están estableciendo esta plataforma para que ese antimesías gobierne. Y una de las cosas que el libro de Daniel nos va a enseñar, que vamos a estar viendo, y hoy vamos a comenzar con una parte, es cómo un hijo de Dios tiene que comportarse en esta nueva Babilonia. Amén. Esta nueva Babilonia con un poder global, con políticas que se están globalizando, con esquemas de pensamiento que se quieren imponer. ¿Cómo se supone que un hijo de Dios responda a esto? Así como lo hizo Daniel en medio de esta Babilonia, hay una expectativa de parte del Señor con nosotros también de cómo tenemos que comportarnos, y eso lo vamos a estar viendo el día de hoy. Amén. Entonces vemos en el capítulo 1 se nos habla de esto, y vamos a leer ahora del versículo 3 al versículo 7 para comenzar ya un poco en materia con lo que vamos a ver. Dice de la siguiente manera: además, el rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenas, jefe de sus eunucos, de que se llevara a algunos israelitas pertenecientes a la familia real. Debían ser jóvenes
bien parecidos y sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender, y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. A estos áspenas debía enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos. Para su alimentación diaria, el rey señaló provisiones de su propia comida y de su propio vino. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales serían presentados ante el rey. Entre estos jóvenes se hallaban Daniel, Hananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Pero el jefe de los eunucos les cambió de nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Hananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Muy bien, retomando un poco el momento histórico de lo que estaba pasando, pues sabemos que Babilonia era esta potencia mundial que estaba conquistando todos estos países, y había una situación de fondo que ellos tenían que manejar. Y era que, de la misma manera que hoy viene una empresa grande y compra otra, y ahora esa empresa viene a ser parte de ellos, si bien hacen esto, hay políticas diferentes de una empresa y la otra, hay personal diferente, hay una cultura interna totalmente distinta, y lo mismo pasa, pues con debida razón, entre un país y otro. Cada uno de esos países que Babilonia estaba conquistando tenían desde idiomas distintos, culturas diferentes, dioses diferentes, etc. Entonces, Babilonia trataba de conquistar básicamente, primero haciendo un show off o imponiéndose a la gente diciéndoles, vean, nosotros somos la potencia mundial. Si ustedes no se disponen a lo que tienen que hacer, básicamente barremos el país. Entonces, empecemos por las buenas. Con Israel, recordemos que Israel para este tiempo estaba partido en 2 casas. La primera parte intentaron hacerlo así. Después entraron de una manera militar. Pero entonces, de la forma que entraran, tenían que poder gobernar ese país. ¿Qué era lo que acostumbraba Babilonia a hacer en estos escenarios? Tomaban de las clases reales, que por lo general era la gente que podía accesar a educación. Había personas, pues tal vez más capacitadas que otras, y a estos, entonces los tomaban, los llevaban a Babilonia y les daban una inducción de 3 años, en la cual ellos tenían que aprender la cultura babilónica, el idioma, pero no el idioma babilónico, sino el caldeo, que es como decir el inglés de hoy, era el lenguaje comercial que ellos utilizaban, y tenían que adoptar la cultura de ellos, tanto que aún el nombre les cambiaban. Y esto es algo importante porque mucha gente hoy en día pues nos han puesto nombres por ponernos nombres, pero en la cultura bíblica y en la cultura israelita el nombre, y en realidad esto aún hoy en día tiene un peso, el nombre marca a una persona, tiene un impacto. Entonces, los judíos eso lo sabían y Dios mismo muchas veces le puso nombre a la gente. Ellos lo que hacían entonces era, cambiándole el nombre a este individuo, le ponían otro, de algo que para ellos fuese representativo. Entonces, cada uno de esos nombres que le pusieron a Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-Nego representaban básicamente deidades, principados babilónicos, ¿verdad? Es decir, era tan fuerte la inducción que era básicamente diciéndole, olvídese de su pasado, usted ahora nos va a servir a nosotros como un punto de contacto con lo que era su antigua casa. Y como estas personas conocían su país, la idiosincrasia de ellos, pero ahora tenían que trabajar para Babilonia, les era muy sencillo a través de estas personas, pues comunicarse con estos pueblos que ellos conquistaban. Es decir, el rol que Daniel tuvo en Babilonia duró más de 70 años, era de un diplomático. Él tenía que estar allí, era un punto de intercambio, y vemos que no solamente estuvo con Babilonia, Dios utilizó a Daniel para que estuviera por más de 70 años a través de diferentes imperios, viendo algo que al final del libro lo vamos a ir descubriendo, y es cómo Dios puede volver las cosas más difíciles en la vida de una persona en una bendición. Amén. Y eso mismo nosotros tenemos que tenerlo presente. Porque Daniel tuvo en ese momento muchas opciones en la vida. Ese río Nilo estaba lleno de lagartos. Podía hacer muchas cosas, pero él supo que a pesar de lo que estaba pasando, había un Dios todopoderoso que lo mantenía con vida. Y si lo mantenía con vida, su deber era buscar cuál era el propósito de Dios. ¿Quién dice amén? Esa es la voluntad de Dios, que nosotros nos mantengamos conectados con Él, no matter what, no importa lo que esté pasando a su alrededor, nosotros debemos buscarlo a Él.
Entonces estas personas pues eran de las clases ilustradas, tenían estas características, ¿verdad? Que tenían que ser gente inteligente, tenían que aprender idiomas, tenían que aprender hasta de la soteriología, la hechicería que manejaba Babilonia, todo eso tenían que saberlo. Y esto es importante porque más adelante vamos a ver cómo Daniel se comportó y cómo manejó esto. Tenían que comer de lo que el rey comía y probablemente, seguramente comía un New York Steak, Luis, sí, como a usted le gusta. No creo que el rey comiera cualquier cosa, pero Daniel tuvo una respuesta muy diferente a la dieta que le estaban suministrando, ¿verdad? Lo cual vamos a estar viendo a lo largo de esto. Continúa, vamos a leer ahora la parte que sigue para poder ir viendo lo que está acá. Vamos a leer del versículo 8 al 16. Dice lo siguiente: en lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba, y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y Dios hizo que Daniel se ganara la simpatía y buena voluntad del jefe de los eunucos. Aunque éste le dijo a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, que claramente dijo lo que ustedes debían comer y beber. Si más tarde él ve que los rostros de ustedes son más pálidos que los de los otros jóvenes semejantes a ustedes, me habrán condenado a que el rey me corte la cabeza. El jefe de los eunucos había puesto al cuidado de Daniel, Hananías, Misael y Azarías, a un guarda llamado Melzar. A este Daniel le dijo: yo te ruego que hagas con estos siervos tuyos una prueba de 10 días. Ordena que nos den de comer legumbres y que nos den de beber agua. Después de esta prueba, compara nuestro semblante con el de los otros jóvenes que reciben la ración de la comida del rey, y haz entonces con estos siervos tuyos según lo que veas. Melzar estuvo de acuerdo con ellos e hizo la prueba de los 10 días. Vencido el plazo, el semblante de ellos era mejor y más robusto que el de los otros jóvenes que recibían la ración de la comida del rey. De modo que Melzar se llevaba la ración de la comida y del vino que era su alimento, y en su lugar les daba legumbres. Dios le dio a estos 4 jóvenes conocimientos e inteligencia en todas las letras y ciencias. Además, Daniel era muy entendido en cuestiones de visiones y sueños. Y cuando se cumplió el plazo, al fin del cual el rey Nabucodonosor había ordenado que los llevaran a su presencia, el jefe de los eunucos los llevó ante él. Y el rey habló con ellos, y entre todos los jóvenes no se halló a nadie como Daniel, Hananías, Misael y Azarías, de modo que todos ellos se quedaron al servicio del rey. En todo lo que el rey les preguntó y que tenía que ver con cuestiones de sabiduría e inteligencia, los halló 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Fue así como Daniel se quedó allí hasta el año primero del rey de Ciro. Muy bien, vemos aquí cosas bastante interesantes. Y es que Dios toma a estos jóvenes, son llevados allí, y dice que ellos comienzan a recibir toda esta educación. Y pensemos por un momento en los zapatos de Nabucodonosor. ¿Cómo podía Nabucodonosor tomarlo? Claro, estos muchachos son tan capaces, son tan inteligentes porque yo los he educado, porque yo les he dado toda esta formación, porque yo he estado allí y les he dado durante 3 años esta capacitación. Pero nótese que en medio de esta inducción en la cual Daniel estaba, llegó un momento en el cual él tuvo que tomar una decisión, que no dice que Dios se lo impusiera. No vemos que Dios le diga a Daniel: Daniel, no coma de la comida del rey. Y además tenemos la agravante de que Daniel venía aquí y no necesariamente era el Four Seasons. Daniel venía como un esclavo, como un inmigrante, y era muy sencillo para Daniel básicamente deprimirse y dejarse quedar por la situación que estaba viviendo. Y esto nos muestra a nosotros en verdad cómo, como hijos de Dios, no podemos arrugarnos por las cosas que nos están pasando. Amén. Aunque sea algo difícil, mi amado hermano y mi amada hermana, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender que Dios está en control de las cosas. Amén. Daniel era un exiliado de su propio país, fue arrancado y no era fácil. Sabe, una de las cosas que a muchos de estos les hacían, y no está comprobado si a Daniel le pasó y a sus amigos, era que los castraban.
Ellos tenían que ser eunucos. Pensemos en un muchacho de 17 años, 17 a 20 años. No sabemos a ciencia cierta si esto le pasó, pero era una práctica muy normal que Babilonia hiciera. Tomaban de los pueblos, de las clases sociales más importantes, a los hombres los castraban, las mujeres las utilizaban como querían, y básicamente ellos estaban a expensas de lo que los babilonios quisieran hacer. Lo que quiero decirles es que Daniel tuvo muchas posibilidades para deprimirse y para dejar que esa situación lo avasallara internamente y se quedara ahí, ¿cierto? Y de la misma manera nosotros hoy en día tenemos muchas situaciones en la vida y a veces no tan complicadas que permitimos que nos hagan un chicle, perdóneme la expresión, y nos derriben. A como hay otras que sí, yo me siento con usted a llorar y decimos, qué duro esto, qué difícil. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Más cuando son situaciones que tal vez no son ni culpa de uno, que tal vez es otra persona que ha hecho esto. Qué duro que es. Y lloramos y nos duelen. Sí, está bien. Podemos llorar, pero tenemos que tener presente que nuestro Dios amante y todopoderoso está ahí con nosotros. Amén. Que si vivimos, pues para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Pero mientras estemos en vida, nosotros tenemos que buscar en todo momento agradarlo a Él. Daniel pudo haber dicho, bueno, la verdad es que estamos aquí. Esta Babilonia, qué duro. Mis padres, la mayoría de la gente mayor la mataban. Mis hermanos, mis primos, mis familiares, fue arrasada mi nación. Usted puede ver Lamentaciones, el cuadro que pinta es un claroscuro tan terrible. ¿Cómo quedó Israel en ese momento? Fue una situación sumamente difícil y Daniel tenía todo eso tan fresco. Él pudo haber visto cómo arrasaron su nación, cómo no valía nada Israel en ese momento. Y a pesar de todo, cuando él llega a ese lugar, dice que le entregan y le dice este hombre de la guardia, vea, el rey ha dispuesto que de la comida que él come, ustedes coman. Probablemente muchos de nosotros hubiéramos dicho, y la verdad es que voy a atiborrarme. Seguro me hubiera puesto como una bola yo, rodar. ¿Verdad? ¿Cuánto nos pasa? Que a veces estamos tristes y comemos, ¿verdad? Nos comemos el tarro de helados en una semana, ¿verdad? Porque el rush de azúcar nos levanta. Daniel pudo haber dicho, la verdad es que voy a hacer eso, aunque sea aquí. Pero en medio de, dice que Daniel propuso en su corazón agradar al Señor. ¿Qué manera? Y es que ese tipo de reacciones son las que Dios quiere que usted y yo tengamos. Sabe, como jóvenes, todos somos jóvenes en el Espíritu, amén. Dije, todos somos jóvenes en el Espíritu. Tenemos muchas cosas allá afuera en las cuales Dios nos llama a nosotros a proponernos no contaminarnos con ellas. Y puede ser desde la manera en la cual usted habla, una amistad, la manera en la cual nos vestimos, cómo hacemos los negocios allá afuera, con qué tipo de personas compartimos el tiempo, cómo vivimos. A veces nosotros mismos nos permitimos una vida tan natural y tan simple y no permitimos que este Dios todopoderoso, amante de nosotros, podamos tener una relación con Él. Usted sabe que eso es lo más valioso que hay, que usted y yo podamos tener una relación de uno a uno con Dios. No lo valoramos porque no fuimos nosotros los que fuimos al madero, ¿cierto? Pero no fue gratis, alguien pagó el precio más alto para que usted y yo podamos tener una relación cara a cara con el Todopoderoso. Y tenemos que aprender, y si no lo sabemos, pedirle al Señor que nos ayude a valorar eso. El poder llegar delante de la presencia de Dios, escuchar su voz, tener la escritura. Hay pueblos hoy en día que el simple hecho de que les encuentren una Biblia puede representar la muerte para su familia. Usted y yo podemos venir, leer la palabra de Dios, estudiarla, tener acceso a todo esto gratis, porque alguien pagó por ello, pero no fue gratis. ¿Quién dice amén? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y vea qué interesante, porque en ningún momento el libro de Daniel, como hay personas que han dicho, nos invita a que tenemos que ser veganos o vegetarianos. ¿Usted ha visto Les Gallines últimamente? ¿Quiénes han visto a Les Gallines? Las españolas, ¿no? Que salieron hace poco diciendo que todo el mundo tenía que ser vegano
y que entonces había una granja de gallos y de gallinas y que tenían que poner a los gallos aparte porque los gallos violaban a las gallinas y que era una explotación de las gallinas y entonces ahora todos tenían que hacerse veganos. Ellas creían que las gallinas ponen huevo porque el gallo se une a la gallina. La gallina siempre pone huevos. Si el gallo se acerca y Luis nos corrige, es cuando nace el pollito, porque fue fecundado. Pero no es que las gallinas las pasan violando los gallos para que la gente coma huevo. Entonces la propuesta de ellas, su tesis es que el mundo tiene que hacerse vegano por eso. Y hay gente que ha dicho, Daniel respalda eso. Tenemos que hacernos como Daniel y comer solo vegetales. No, no es cierto. Daniel comió vegetales por un tiempo nada más, que fue mientras él estuvo allí con Babilonia, pero después el escenario cambió y su dieta fue normal, como la suya y como la mía. Bueno, no sé si habrá veganos aquí, ¿verdad? Pero respetamos eso. La palabra de Dios dice que usted puede comer de todo lo que hay en la tierra, plena, ¿verdad? Primero se ora por eso. Tampoco es que nos vamos a comer la paila de chicharrones todos los viernes, ¿verdad? Pero tenemos que tener un balance y cuidar el templo. El punto es que Daniel decide no contaminarse con el vino y con la carne. Ahora, resulta curioso que los vegetales no, porque ¿quién dice que los vegetales no los estaban dedicando? Que era la explicación más sensata del por qué no comía carne. Pueda que los vegetales también fueran dedicados a una deidad. No lo sabemos. Pero lo que vemos hasta aquí es que dentro de lo que Daniel estaba viendo y analizando, hubo muchas cosas a las cuales él se expuso y que él tuvo que ejercer un discernimiento y un criterio como hijo de Dios para saber cuándo exponerse y cuándo no exponerse. Amén. Y como hijos de Dios, ya vamos a desarrollar un poquito más esta idea. Esto es algo que tiene que acompañarnos, porque nosotros estamos inmersos dentro de una cultura. Amén. Y la cultura en sí no es mala, pero hay aspectos de la cultura que podrían serlo. Y que usted no se va a encontrar en la palabra, ¿verdad? Una guía exhaustiva de cada una de las cosas que en el futuro usted y yo nos íbamos a encontrar. Es decir, no le va a decir, no vea tele porque es el cajón del diablo, como decía un señor hace un tiempo. No se va a encontrar eso. Pero sí nos da la palabra de Dios pautas de cómo un hijo de Dios tiene que relacionarse en la cultura en la cual se encuentra. Amén. Nosotros tenemos que aprender a usar el discernimiento. Repita conmigo, discernimiento. Para saber a qué podemos exponernos nosotros y de qué tenemos que abstenernos. Amén. Y veamos lo primero, ¿cómo tiene un hijo de Dios que relacionarse con la cultura? Jesús nos dio a nosotros dos principios básicos y el primero está en Mateo 16, lo leo para ustedes, dice lo siguiente. Miren, los envío, es una combinación de 3 animalitos, vea qué cómico. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Quiere decir que el Señor, primero abordemos la parte de la oveja. Dice que nos manda como ovejas en medio de lobos y dice que no somos de este mundo. Podemos vernos como extranjeros en otro país, residentes. No somos de aquí. Usted y yo estamos de paso por esta tierra. Amén. Si estamos de paso, no amemos las cosas de este mundo. Usémoslas con sabiduría, pero no nos aferremos a ellas para que no se desarrolle una idolatría. Amén. ¿Cuál debe ser el foco de nuestra existencia? El Señor nada más. ¿Cuál debe ser la prioridad 1 de su vida? Dios. Después de ahí, su familia. Después, el ministerio y después todo lo demás. Pero su prioridad 1, porque escrito está, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Su prioridad 1 es amar al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Claro, no somos de esta tierra. Estamos aquí de paso. Él nos envía como ovejas, pero dice que también tenemos que ser mansos como palomas. Es decir, usted no tiene que ser de los que se brinca el alto y usted se baja y se arrolla las mangas de una vez, ¿verdad? No, amén. Tenemos que ser mansos, tenemos que ser también, dice la Escritura, astutos como serpientes. Y si usted ve las serpientes como son así. Así es como el Señor quiere que usted y yo seamos. En medio de esta cultura babilónica que estamos viviendo. ¿Qué es una cultura babilónica? Y lo vamos a desarrollar en el estudio en semanas más adelante. Básicamente es la estructura espiritual
que gobierna hoy la sociedad. Y que esa estructura cada vez vamos a tener una mejor visibilidad de cómo todos los criterios a nivel mundial se están centralizando, los poderes se están alineando para que, como decíamos al principio, ese antimesías pueda gobernar cuando usted y yo seamos raptados y vayamos con el Señor. Amén. Esta tierra por un periodo de 7 años va a ser gobernada por el antimesías, 3.5 pacíficamente, 3.5 en violencia absoluta. Pero usted y yo no debemos ver esa historia. Ahora, si alguien se queda, que en el nombre de Jesús declaramos que nadie de aquí se va a quedar, si alguien se queda puede ser salvo, sí, pero en condiciones muy adversas y muy diferentes de las que usted y yo tenemos hoy. Pero entonces, Dios quiere que con esta cultura babilónica nosotros sepamos interactuar. Y hay cosas que usted no se va a encontrar que nosotros no tenemos que inventarlas. Repita conmigo, no voy a inventar el agua tibia, perdón. Hay cosas que a veces la iglesia se pone a inventar, que Dios pide y que Dios no pide. Y esto nos lo enseña muy bien Daniel y otros textos en la Escritura. Por ejemplo, hay personas que dicen, hablemos de la educación, nosotros somos cristianos y a eso le añaden y panderetas tras de eso, ¿verdad? Somos de los que andamos la pandereta de llavero. No, es una broma. Yo no ando la pandereta de llavero, aunque me gusta. Entonces, como somos cristianos y a veces ultra panderetas, ¿verdad? A algunos se les ocurre que tienen que llevar ese cristianismo a la cultura también. E históricamente hablando, la iglesia ha tenido diferentes maneras de interactuar con la cultura. Hay quienes, pues, la rechazan de entrada. Son antagónicos a la cultura y dicen, todo en la cultura es malo, todo es malo. Facebook es malo, el tele es malo, y son esos extremos radicales que usted se encuentra. Ejemplos de eso hoy en día, los Amish, los Quaker, gente que se aísla, se extirpa de la sociedad y no hay que ir muy largo. Usted se encuentra aquí iglesias de esas que le dicen a las mujeres que no se pueden maquillar y que usan esas enaguonas así larguísimas y todo feo, todo malo, diría uno, ¿verdad? Cierto, hay que ser planos. Y entonces presentan las cosas así. Eso no dice la Biblia. Que la mujer no puede usar pantalón. Mentira del diablo. El pantalón, primero que todo, lo inventaron para las mujeres. De ahí nació, si usted revisa la historia. ¿Y cómo se vestían los hombres en la Biblia? Con enaguas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vestimos como ellos, ¿verdad? Hay que ser como mentió ley, ¿verdad? Directo al punto. Hay quienes están contra la cultura. Ese es un extremo. Tenemos por esta otra esquina los que más bien absorben la cultura. Y entonces son los que dicen, no está malo ir a Palmares de vez en cuando, bailar la mesa que más aplauda. Yo ahí estoy orando y alabando al Señor en la mesa. Y todo es bueno. No, la cultura es bueno. Hay que cristianizar la cultura porque Dios nos mandó a nosotros a transformarlo todo. Mentira. El reino de Dios no es de este mundo. Amén. Eso no quiere decir que usted no pueda tomar lo que usted necesita, pero con criterio y discernimiento. David supo cuándo, qué comer, qué no comer, en qué participar, en qué no participar. Nótese que Daniel inclusive llevó caldeo, que en caldeo enseñaban hechicería. Aprendió las artes de ellos, la cultura de ellos, aprendió todo esto, pero cuando vino un punto que él supo que lo podía contaminar, él dijo, esto no. A pesar de que, aunque brinque el rey, aunque me corten la cabeza, esto no lo voy a hacer. Dios nunca le dijo a Daniel, ve Daniel, lo van a tirar al horno y yo voy a estar ahí. Usted no se encuentra eso. Él dijo, no importa, si nos tiran a los leones, que nos tiren. Porque él estaba dispuesto a agradar a Dios no matter what. Y eso es lo que usted y yo tenemos que tener. Ser gente valiente, radical, que no le importe, que sea un cero a la izquierda lo que diga la sociedad. Amén. ¿Quién dice amén? Nadie dijo amén. Eso es lo que el Señor busca. Y sabe, esa es la gente que de verdad crece, que se multiplica espiritualmente. Porque son los que están dispuestos a que nadie les ponga un techo. Son ellos con Dios y lo que Dios quiere. Y entonces Dios se multiplica en sus vidas y hace lo que tiene que hacer también. Daniel supo eso. Pero volvamos a la cultura y volvamos también a otros temas interesantes. Hay quienes lo rechazan, hay quienes la abrazan más bien y entonces hasta malinterpretan la Biblia. Y son los que ven pecado dentro de la iglesia y dicen, uy, no juzgue hermano, no juzgue eso. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y la Biblia no dice que nosotros no tenemos que juzgar.
Cuando Jesús habla en ese texto que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, él está hablando del juicio hipócrita. Es decir, de la gente que ve y de buenas a primeras llega a una conclusión, pero no saben exactamente a ciencia cierta las cosas. Jesucristo, momentos antes de eso, dijo, cuando juzguéis, háganlo con justo juicio. Es decir, usted llega a conclusiones basado en hechos y en oración y usted puede decir, esto es bueno o esto es malo. ¿Qué es juzgar? Es tomar una decisión a partir de una información. Eso es como que usted vaya a 140 por hora, lo pare el tráfico y el tráfico le diga, señor Luis, le voy a hacer un parte porque usted iba a 140. Y que Luis le diga, no juzguéis para que no seáis juzgados. Usted no sabe, no, usted no sabe. Y el tráfico le va a decir, no, vea señor, aquí tengo la lectura y usted iba a 140. O como que usted vaya al psicólogo y usted le diga, vea, es que yo me creo un oso gomi. Entonces, y el psicólogo le diga, no, usted tiene principios de delirio, usted está mal. Usted no le va a decir, oh, no me juzgue para que no sea juzgado. No, juzgar es tomar una decisión a partir de información. Amén. Y como cristianos tenemos que saber discernir y llamar a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. ¿Para qué? Porque cuando usted sabe usar el discernimiento, usted puede entonces trazar, como lo hizo Daniel, el límite y saber a qué se expone y a qué no se expone. Amén. Daniel supo muy bien cuando le presentaron el New York Steak y cuando le pusieron los mini vegetales, decir, con esto no me puedo meter, por lo que él vio que había pasado ahí. Y entonces comió. Pero nótese que a la altura de ese versículo hay cosas que Dios dio y que el hombre hizo. Dios dio a Judá y a Joacín a Nabucodonosor. Y Dios le dio también a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego gracia y otra cosa. Dice que les dio, pero después sabiduría. Los hizo 10 veces mejores y más sabios que todos los sabios que había en Babilonia. Piense en una potencia mundial hoy en día donde esté la gente más capacitada. Dios lo puede hacer usted 10 veces mejores que ellos. ¿Cuándo bendice Dios de esa manera? Cuando usted decide consagrarse para Él. Dios no le dijo a Daniel, ay Daniel, es que la situación está tan difícil aquí, que vea, yo le voy a dar a usted un coeficiente intelectual diferente para que usted haga las cosas, porque pobrecito usted. Cuando Daniel decidió buscar al Dios de los cielos, dice que entonces Dios hubo una respuesta también. Y dice que Él puso eso sobre su vida. ¿Qué querrá Dios darte a ti y a mí? ¿En qué áreas nos está llamando el Señor a no contaminarnos? Para que sembremos espiritualmente en Él, en búsqueda de Él, y entonces Él también pueda con su santa unción capacitarte, llenarte de su inteligencia, de su sabiduría, para que puedas hacer más de lo que jamás en tu vida hubieras hecho. ¿Quién quiere eso? Amén. ¿Sabe qué nos enseña esto muy bien? ¿Cómo se supone que nosotros, como hijos de Dios, interactuemos con la política? Porque Daniel era un diplomático. Y hoy en día hay un gran pulso en este tema, que debo decir que hay muchas imprecisiones de la iglesia cristiana en cuanto a la política también. Porque cuando se habla de esto, la iglesia cristiana piensa erradamente que nosotros estamos en las mismas calidades que Israel. Es decir, pensamos que tenemos que legislar cristianismo, que tenemos que llevar el cristianismo a esas esferas. Y lo cierto del caso es que no es así. Porque el escenario de Israel y el de nosotros es muy diferente. Israel estaba bajo una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Es un gobierno por medio de la palabra de Dios. Y a nivel civil ellos estaban obligados a acatar lo que estaba allí. Pero usted y yo hoy vivimos en una democracia. Y como cristianos le rendimos cuentas a Dios, a la palabra de Él, sí, pero yo no puedo por medio de coerción llevar a la gente que no conoce a Dios mucho menos a que le obedezcan. ¿Hola? Porque el evangelio nace del corazón, yo no lo puedo imponer a nadie. Y hoy en día hay mucha gente que está buscando imponer leyes contra el aborto, leyes contra el homosexualismo y leyes contra un montón de cosas, pero a la brava, y Dios no está en eso. Porque la gente con ley o sin ley va a pecar. El único mensaje que Dios le lleva a la gente inconversa, ¿sabe usted cuál es? Es el arrepentimiento. Porque usted no puede pedirle frutos a un cactus. ¿Sí?
La misma palabra de Dios lo dice. Y quiero leer para ustedes lo que dice Tito 3:3. Dice lo siguiente: porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y en envidia. Nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué es lo que dice esto? Usted no le puede pedir frutos a un árbol que no va a dar frutos. A un inconverso, a una persona que está en estos pecados, usted no le puede decir obedezca, 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 porque primero que todo ni siquiera se han convertido. Y el fruto de salvación y de obediencia viene cuando una persona ha conocido al Maestro. No podemos imponer cristianismo, no podemos legislar cristianismo, porque no estamos, ninguna nación, en las mismas condiciones en las cuales estuvo Israel. Lo que nosotros tenemos hoy en día está muy parecido a lo que era Israel, sí, pero en el tiempo de Roma, es decir, una Babilonia, una mezcla de un montón de cosas. Porque no hay naciones cristianas. La tierra no es cristiana, el cristiano es usted y soy yo. Amén. Por tanto, yo no puedo tomar un grupo de personas y obligarlos por medio de coerción y de leyes a que obedezcan algo. Lo que usted y yo tenemos que llevarle a esas personas es un mensaje de arrepentimiento nada más. Y no importa si esas personas delante suyo hacen un circo y se pintan el pelo de morado. Yo me quedo de este lado y simplemente con compasión oro por ellos para que puedan abrir sus ojos a la salvación. Y cuando ellos conozcan la verdad los hará libres. Amén. Como tantos testimonios que hemos visto hoy en día de gente que de circunstancias que usted dice, ese o esa se salvaron, así, igual que usted y yo. De la discoteca, de donde sea, Dios lo puede sacar a uno y traerlo para servirle a Él y que se cumpla en nuestra vida lo que el Señor quiere. ¿Quién dice amén? Entonces, como hijos de Dios, no estamos llamados a ir en contra y a rechazar la cultura, tampoco a abrazarla, pero hay un punto de equilibrio y lo vamos a ver mientras desarrollamos este estudio, que es que usted está obligado, sí, a obedecerle a Dios y en su palabra. Amén, eso es lo que nosotros tenemos que responder. Pero cuando la cultura o la política le piden a usted que usted haga algo que va en contra de la palabra, ahí usted sí puede tener una, llamémosle entre comillas, desobediencia civil. Usted no debe exponerse a eso que podría contaminarlo. Amén. Y ahí es donde vamos a ver los escenarios en los cuales más adelante Daniel dice, bueno, si a mí me impiden orar, hagan lo que tengan que hacer. Y entonces Dios intervino a favor de él. Pero usted no ve a Daniel en ningún momento yendo con pancartas delante de Nabucodonosor y diciéndole, pecado, 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 no lo haga. Nunca, ¿verdad? No lo hizo. Él supo muy bien interactuar a través de todos estos reinos y las transiciones, pero buscando agradar a Dios primero que todo. Así que este mensaje primero, así de entrada, es muy rico. Y podemos ver el mensaje primero, número 1, para nosotros como hijos de Dios, que decíamos antes, es no importa lo que usted esté pasando hoy, lo difícil que sea su situación, Dios está en control de eso. Así como Dios estuvo en control de un imperio mundial como lo es Babilonia, y Dios mismo entregó a Israel en mano de Nabucodonosor, Dios sigue estando en control de todo. Amén. Pueda que su situación sea difícil económicamente hablando, psicológicamente hablando, de pareja, yo no sé cuál sea la situación que usted hoy está viviendo, pero el Señor quiere que usted sepa que todo obra para bien en los que aman al Señor.
Y cuando usted ama al Señor, entonces el Espíritu Santo lo va a motivar. Él va a poner en su corazón el que usted busque no contaminarse. Y cuando venga esa voz dulce de Dios a su corazón diciéndole, no te expongas a esto, no hagas esto, no cierre sus oídos, sino que más bien ore y pídale al Señor qué es lo que Él quiere de usted. Puede ser que por mucho tiempo usted ha estado apartado del Señor y aún así le conoce. En algún momento escuchó de ese Dios y usted se ha mantenido ahí a la distancia de Dios. Y decimos, como estudiábamos hace unos días en Jueces, no, es que yo tengo la relación con Dios a mi manera. No, es que Dios se define a sí mismo. Usted no le impone una manera a Dios. Él es Dios y Él define el cómo usted tiene que acercarse a Él. Él es Dios. Nos acercamos al que dice yo soy el que soy. No el que yo digo, este es el Dios que yo configuro y defino cómo es que quiero acercarme a Él. Eso es una idolatría. Y en el fondo el que está es el yo, mi opinión, diciendo cómo se tienen que hacer las cosas. Cuando Él nos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Cuando Él nos dice en su palabra que lo amemos con todo nuestro corazón, eso implica por encima de todo, por encima del trabajo, por encima de todo lo que tenemos. No implica que tenemos que dejar tiradas cosas, sino que usted va a tener un espacio, tiempo diario de calidad para buscarlo a Él. Y que de Él entonces venga ese Espíritu Santo que nos capacita para buscarlo. Porque sabe, necesitamos al Espíritu de Dios para buscar a Dios. Repito, necesitamos al Espíritu de Dios buscar a Dios. Porque esta humanidad no crea usted que va a querer hacerlo. Por un tiempo usted va a decir, ay, qué lindo ir a la iglesia, sí, qué bonito eso, qué bonito. Pero después un día usted se levanta y dice, qué pereza ir a la iglesia, qué aburrido ir a escuchar ese chavalo y esa gente ahí y ese grupo de alabanza, no. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, usted siente así el dedo que lo empuja y le dice, no deje de congregarse. Y no se ponga creativo para decir que se congrega en la casa. Porque ese congregarse lo que dice es tener comunión con un cuerpo. Y el crecimiento espiritual se da en dos vías. Uno, su relación vertical con Dios. Y otra, la relación horizontal con el cuerpo de Cristo. Para que usted ponga en función lo que Dios le ha dado. ¿O usted pensaba hacer un brazo amputado por allá, que iba a hacer algo? No, ¿verdad? Makes no sense, diríamos. Qué lindo que es Dios, ¿verdad? Cómo nos habla y nos corrige y nos enseña su palabra. Y uno a veces dice, ya me dio por donde era. Pero qué lindo, ¿sabe? Una vez yo hice un pacto con Dios y le dije, así recién convertido, y le dije, ve, hagamos algo. A mí no me gusta dar palos de ciego. Dígame lo que me tenga que decir, pero dígamelo directo, lindo o feo. Y Dios ha sido fiel. Y muchas veces me ha hablado así y me ha dicho, hay orgullo, hay soberbia en tu corazón, hay esto, hay lo otro. Y yo nada más me limpio las babas, como dicen. Y yo, qué mal, dice Dios, pero gracias. Porque qué feo, Señor, andar en ignorancia, andar en mis propios caminos, como le decía el profeta Jeremías a Israel. Dejen de andar en sus propios caminos. Busquen al Señor, busquen su rostro, busquen su voz y Él se dejará hallar. Pero ¿sabe usted cuándo Dios se deja hallar? Dice la palabra, me buscarán y me hallarán cuando me buscaren de todo corazón. Yo te hago una pregunta hoy. ¿Estás buscando a Dios de todo corazón? Así cuando son las 5 de la mañana y eso lo despierta a uno, esa voz de Dios. Y uno dice, no, eso es el diablo. Yo reprendo eso. Cuando uno va en el carro y comienza a sentir al Señor que empieza a tratar con uno, son esos momentos en los cuales uno tiene que dejar que el Espíritu Santo lo trabaje. Que el Señor haga con uno lo que Él quiere hacer. Amén. Así que en esta mañana vamos a ponernos de pie y vamos a orar a nuestro santo y perfecto Dios, al Todopoderoso, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Sabe? Este es un tiempo suyo con Dios. No deje que nada lo distraiga, que el WhatsApp lo distraiga. No deje que nada lo distraiga. Cierre sus ojos y permítase su espacio con Dios. Solamente usted y el Espíritu Santo saben lo que Dios quiere en su vida. Y pueda que usted diga, yo no sé qué Dios quiere. Pues este es el día para que usted le diga al Espíritu Santo, escudriñame, Señor, y mira si hay en mí camino de perversidad, mas guíame por el camino eterno. Porque está escrito, tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Y por cuanto tú nos hiciste, Dios, tú mejor que nadie sabes lo que necesito, Señor. En esta mañana, si el Espíritu de Dios ha hablado a su corazón y usted descubre en su vida cosas que usted dice, no, esto está mal, esto hay que cambiarlo. No se sienta culpable ni señalado, más bien dele gracias al Señor, porque la verdad de Él viene para hacernos libres y para mostrarnos esos puntos flacos, esas áreas de mejora, no para que como humanos seamos mejorados, sino para que tengamos una relación más cercana con Él, que es el que te hizo, el que te formó en el vientre de tu madre, y el que si te tiene con vida es porque todavía hay cosas que quiere hacer contigo. El Señor pone en mi corazón que hay gente en este lugar que ha estado de cerca pero de lejos mucho tiempo, que es decir, que conocen de Dios pero han estado en realidad lejos de su presencia. Esa relación con Él de cara a cara, de uno a uno con Dios. Y si usted siente que usted está dentro de ese grupo, le voy a invitar a que en esta mañana usted invite al Espíritu Santo a que venga a ser morada en su corazón, porque es a través de Él. Él es el consolador que le fue asignada la tarea cuando Cristo ascendió para que usted y yo tuviésemos esa relación con Dios. El Maestro ya no está caminando en cuerpo en esta tierra, pero Él dejó su Espíritu para usted y para mí. Pero un día todo ojo le va a ver venir en las nubes con poder, y viene por la iglesia que lo conoce, viene por la gente que ha tenido una relación con Él, que cuando lo vea lo identifique y pueda decirle, Señor, Dios mío, vive el Señor en cuya presencia estoy. Es por eso que el Señor viene. Así que en esta mañana invito a que usted levante sus manos en señal de adoración a ese Todopoderoso y en señal de rendición también, y le diga, Señor, mi vida es tuya. Mi vida es tuya, Señor. Yo rindo delante tuyo todo lo que en algún momento me pudo ver apartado de ti. Y tú que conoces mi corazón, Señor, yo te pido que por tu poder y por tu palabra, por tu Espíritu, Señor, me enseñes qué cosas han contaminado mi corazón o podrían contaminarlo, Dios, para que así como Daniel yo pueda decidir, Señor, qué me conviene y qué no me conviene, a qué me debo exponer y a qué no me quiero exponer. Padre, en esta mañana venimos orando, Señor, por esta iglesia, por este pueblo tuyo, Señor, este pueblo que te ama. Señor, esta iglesia que estamos en medio de esta Babilonia, Señor, pero que tú nos has puesto, Señor, con la unción de tu Espíritu para sobrevivir, para permanecer, Dios, a través de estas edades. Y en medio, Señor, de este contexto en el cual estamos, llevar este mensaje de ser luz, de ser sal a la gente, Señor, y que puedan conocer a ese Dios vivo, a ese Dios que se mantiene con nosotros en medio del horno, a ese Dios que puede levantar imperios, que pone reyes, a ese Dios poderoso que nos ama
está con nosotros en todo momento. Padre, en esta hora queremos, Señor, pedirte que tú trabajes en el corazón de esta iglesia, Dios, para que se definan, Señor, las prioridades y que seamos gente, Señor, que te ame con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y que por medio de esto, Señor, en medio de esta tierra, podamos llevar el mensaje de salvación a aquellos que están allá afuera, Señor, y también a nosotros mismos, Dios, porque no solamente se trata de la eternidad, sino saber vivir sabiamente aquí. Padre, no somos de este mundo, tú dijiste, pero nos has enviado a Él, Señor. Danos esa sabiduría, danos esa mansedumbre, Dios, para que no seamos presa ni de nosotros mismos, ni de nuestro corazón, que a veces es engañoso, mucho menos del mundo y de Satanás. Hoy oramos, Señor, para que caiga toda venda en los ojos de la iglesia. Vendas de falsas doctrinas caigan en el nombre de Jesús. Vendas de manipulación, vendas jezabélicas, que caigan en el nombre de Jesucristo. Vendas, Señor, que han estado en los ojos de la gente y que les han impedido ver a ese Cristo vivo, en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Señor, y pedimos que sean arrancadas vendas, Padre, de enseñanzas contrarias a tu palabra. Vendas, Señor, que caigan de sabiduría humana, sabiduría de propia opinión, de orgullo, para que se levante, Señor, un corazón verdaderamente amante de ti, Dios. Coloca, Señor, el fruto de tu Espíritu en nosotros, humildad, mansedumbre, Dios, y que seamos una iglesia de discípulos tuyos, así como el Sadrach, Mesach y Abednego, que seamos hallados 10 veces mejores, Señor, que los sabios de esta tierra, pero no por nosotros ni por una vanidad, Dios, sino para llevar tu palabra, llevar tu reino a donde tú quieras que sea llevado, Señor. En el nombre de Jesús.